ahorita la sesión de nuevo. Y si se recordarán, nosotros nos quedamos acá, donde está la evaluación en el nuevo currículo. Les decíamos que era una especie como de ciclo, ¿verdad? Y acá dice, en el proceso educativo, la evaluación no se da de manera aislada. Está interrelacionada con la enseñanza y el aprendizaje. La evaluación está interrelacionada con la enseñanza y con el aprendizaje. Eso sí, la evaluación debe ser coherente con la nueva forma de enseñar y de aprender. La evaluación, por eso les decía yo a ustedes, que necesito un lapicito. La evaluación, miren, la evaluación debe ser coherente en la forma de enseñar y en la forma de enseñar y en la forma de aprender. Yo puedo tener mi forma de enseñar, pero si no es esa la forma de aprender del alumno, entonces, ¿qué voy a evaluar? ¿Estoy evaluando el aprendizaje o estoy evaluando mi enseñanza? Entonces, no, entonces nosotros tenemos que, por eso es que la evaluación es tan compleja, porque lo importante es el aprendizaje de los estudiantes. Eso es lo importante. Por eso está en la cúspide de este triángulo, miren. Está en la parte más alta. La enseñanza y la evaluación. Miren, flecha de doble extremo. Miren. ¿Qué van a hacer? Los que van a mejorar la educación para el buen aprendizaje de los estudiantes. Entonces acá, con ese esquemita, pues nos puede quedar un poquito claro lo importante que es la evaluación, la enseñanza y el aprendizaje como proceso en mejoramiento de la educación. La evaluación tiene sus características. Sus características pueden ser que debe ser holística, debe ser participativa, debe ser flexible, sistemática, interpretativa, técnica y científica. Al hablar de holístico, es porque determina el desempeño del alumno en forma integral en vinculación con su contexto, o sea, que quiere decir que envuelve todo. El contexto es en donde nos desenvolvemos y la educación tiene que adaptarse a ese contexto. Tomar en cuenta la cultura, tomar en cuenta la costumbre, los intereses y todo. Entonces la evaluación debe adaptarse a ese contexto. ¿Cuándo evaluar? ¿Cómo evaluar? ¿Por qué evaluar? ¿Con qué evaluar? ¿Quiénes evalúan? Ahora bien, participativa. Esto quiere decir que involucra a todos los sujetos que intervienen en el proceso educativo por medio de la autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación. Esos son términos que ustedes ya deben conocer para ir avanzando. Sin embargo, lo vamos a aclarar un poco. La autoevaluación es la capacidad que tengo yo de autoevaluarme, de poder evaluarme.
La hetero es cuando se evalúan unos con otros entre los estudiantes, y la coevaluación es la que hace, la coevaluación es la que hacen entre ellos, y la heteroevaluación es la que hacen otros para uno, ¿verdad? Es la evaluación que hace el docente o algunos otros miembros de la comunidad educativa. Y la coevaluación es la que se hacen entre estudiantes, para aclarar ese pedacito, ese temita. Vamos a ampliar eso más adelante. ¿Bien? Aquí estamos aceptando todavía algunos compañeros. A ver. También la evaluación debe ser flexible, quiere decir que toma en cuenta los diversos factores, como las diferencias individuales, intereses, necesidades educativas especiales, condiciones del centro educativo y otros que afectan el proceso educativo. Eso significa la característica de flexibilidad. Ahora, debe ser también sistemática, porque se realiza en forma periódica y ordenada y con una intencionalidad expresa durante todo el proceso de la práctica educativa. Otra característica es que debe ser interpretativa, o sea, explica el significado de los procesos y los productos de alumnos y alumnas en el contexto de la práctica educativa. Al decir alumnos, uno está involucrándolos a todos ustedes. Debe ser técnica, porque emplea procedimientos e instrumentos que permiten elaborar los desempeños esperados y aseguran la validez y confiabilidad de los resultados. Y científica, porque debe fundamentarse en las investigaciones y avances en el conocimiento del aprendizaje humano. Estas son las características que debe tener la evaluación según el nuevo currículo. Bueno, debe ser holística, participativa, flexible, sistemática, interpretativa, técnica y científica. Ahora bien, hablemos de las funciones de la evaluación. De acuerdo al momento y de acuerdo al propósito, fíjese, esas pueden ser diagnóstica, formativa y sumativa. De acuerdo al momento, miren, la función de la evaluación en el momento diagnóstico es cuando se hace al inicio del proceso. La formativa es la que se hace durante el proceso y la sumativa es la que se hace al final de una etapa o al final de todo el proceso. ¿Cuál es el propósito de la diagnóstica? ¿Cuál es el propósito de la diagnóstica? Es este, ¿verdad? Explorar y establecer el nivel de preparación, los intereses y expectativas de los estudiantes al inicio de cada ciclo escolar o al inicio de cada unidad de aprendizaje. Esta es la diagnóstica. La formativa, que es la que se da durante el proceso. Su propósito es determinar el avance de los estudiantes en las acciones para facilitar el desarrollo de las competencias propuestas. Informar y reorientar a los actores educativos sobre el accionar pedagógico y el desarrollo integral de cada estudiante. Y el propósito de la evaluación desde el punto de vista sumativo es analizar analizar el logro progresivo de las competencias con el fin de determinar la promoción de los estudiantes al final del ciclo escolar. Aquí están las funciones, el propósito de acuerdo a cada momento. Las funciones de la evaluación de acuerdo a cada momento, cuál es
el propósito que tiene y qué función desarrolla. Esto les va a servir a ustedes para el foro que ustedes van a llevar a cabo. ¿Bien? ¿Quiénes participan en el proceso? ¿Quiénes participan en el proceso de evaluación? Acá. Ahí está. En la autoevaluación, ¿bien? Autoevaluación. Los estudiantes participan en la evaluación de su propio proceso de aprendizaje. Ellos van viendo sus avances, van viendo en qué van fallando, qué fallaron, qué hicieron bien y van mejorando ellos de acuerdo a su propio interés, porque por eso se llama autoevaluación. La coevaluación, miren, es donde los compañeros y compañeras de los estudiantes que participan en el proceso de aprendizaje evalúan el desempeño del otro. O sea, se evalúan entre ellos mismos. Miren qué interesante. Además, reciben retroalimentación sobre su propio desempeño. Ellos se ayudan. Mira, pues lo que fallaste fue en esto, tienes que mejorar en esto. Muchas veces la ayuda de un compañero es mucho más importante. Es bien importante y es más entendible por el estudiante. Y la heteroevaluación la realizan los docentes. Es la que realizan los docentes a los estudiantes a través de diferentes procedimientos, a través de diferentes instrumentos que fueron los que trabajamos el sábado anterior. Pero también puede ser realizada por los padres o por las madres de familia u otros miembros de la comunidad educativa. Por ejemplo, en cada comunidad educativa hay comité de padres de familia, ellos pueden llegar también a hacer una especie de evaluación. La evaluación es todo el proceso de control que se lleva para ver si se está llevando a cabo adecuadamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Miren qué interesante. Y ahora vamos a hablar un poco sobre lo que son los contenidos. Los contenidos. Y aquí es donde vamos a hablar ya de competencias, de indicador de logro, que son los términos que se han venido mencionando. ¿Qué son contenidos? Contenidos es el conjunto de saberes científicos, tecnológicos y culturales que deben suscitar el desarrollo integral de los y las estudiantes. Los contenidos se organizan en declarativos, en procedimentales y en actitudinales. Declarativos, procedimentales y actitudinales. Aquí es donde vamos nosotros ya profundizando un poco más en lo que se habló al inicio. Y no debe ser la evaluación diagnóstica, el proceso y la sumativa. Todo va llevando su control. Entonces, ¿qué son los contenidos conceptuales? O sea, los declarativos que decíamos acá, ¿va usted? Los declarativos. Ahora aquí nos presentan como conceptuales. O sea, es todo lo que nosotros aprendemos. Tal vez para no sentirse muy cansado de solo oír mi voz, tal vez me apoya por ahí Lilibet en leerme esta diapositiva. ¿Está Lilibet ahí? Lo leo yo, Alex, si quiere. Permítame. Estamos acá platicando con el compañero. Permítame, joven.
platicando acá con la persona que está encargada de llevar a cabo la supervisión de escuela de vacaciones. Como que está reportando que la clase inició a las 9, entonces tal vez está confundido porque lo que hicimos fue reconectarnos. Lo que hicimos fue volver a reconectarnos a las 9 de la mañana, de acuerdo al tiempo que nos está dando la aplicación de Zoom. Ya se había iniciado la primera parte de la clase y en este momento pues estamos ya en la segunda fase. Por eso pareciera ser que se inició a las 9, pero la clase inició desde las 8 de la mañana. Bueno, eso solo para dejar constancia, jóvenes, de lo que estamos haciendo. ¿Bien? Muy bien. Entonces, hacemos el favor, Osorio. ¿Qué son los contenidos procedimentales? ¿O alguien que quiera apoyar la lectura? Lick dejó de compartir pantalla. Bueno, vamos a compartir pantalla. Hágame el favor, niña. ¿Qué son contenidos conceptuales? Los contenidos... Ajá, síganme, niña. Los contenidos declarativos hacen referencia a hechos, datos y conceptos. Saber qué, hechos, datos, conceptos. Hechos entendidos como sucesos o acontecimientos. Datos entendidos como informaciones. Conceptos entendidos como nociones, permiten interpretar y dar significado. Estructuras, cuando atraviesan todos los contenidos de un área. Específicos, cuando hacen referencia a un contenido particular. Exacto, los contenidos conceptuales es todo aquello que nosotros aprendemos, el saber qué va a ustedes, los hechos, los datos, los conceptos, las fórmulas, el teorema de Pitágoras, todos los hechos, las fechas, cosas contenidos que uno debe tener, porque son la base son las nociones que nos van a permitir interpretar el significado que más adelante se va a tener, ¿oye? Las estructuras. Son datos entendidos como información que el estudiante tiene, que sabe. Aprendamos el himno nacional. Ahí no lo podemos cambiar, ¿verdad que no? Pero interpretarlo sí podemos, una frase o una estrofa, pero nosotros son contenidos que tal y como son o como están, que los tenemos que nosotros tener presentes en algunos momentos, algunos datos, algunas fechas, algunos conceptos. Eso es lo que se refiere, lo que son los contenidos conceptuales. Ahora bien, los contenidos procedimentales hacen referencia a la actividad o al proceso, ¿verdad? El saber cómo, el saber hacer. Aquí están inmersos los procedimientos. Y esto se entiende como todas las actuaciones que son ordenadas y orientadas hacia la consecución de una meta. Pueden ser de componente motriz o de componente cognitivo y clasificarse en generales, menos generales, en algoritmos y heurísticos. O sea, son los diferentes conocimientos. ¿Cómo vamos nosotros a llevar a cabo el procedimiento? Por eso dice el saber cómo hacer, el saber hacer. Aquí es donde están inmersos los contenidos procedimentales. Bueno, ¿qué debemos evaluar al respecto del aprendizaje de los procedimientos? ¿Qué se evalúa en el aspecto procedimental? Miren, en los contenidos procedimentales, es decir, el uso de distintas acciones y estrategias para alcanzar metas.
Se busca el aprendizaje en conocimientos y uso de las habilidades que el alumno adquirió durante el proceso de aprendizaje. Se evalúa el saber hacer. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo enfrento? ¿Cómo lo resuelvo? Eso es ya el evaluar de acuerdo a lo aprendido a través de un procedimiento. Entonces, miren, la palabra competencia es muy utilizada, se utiliza mucho en el nuevo currículum. Y muchas veces nosotros no sabemos qué es una competencia, mucho menos sabemos elaborar una competencia. Entonces, miren, una competencia es el concepto de competencia. Fue basado en la definición del Currículum Nacional Base. Fue puesto de uso, se usó mucho. Y se define como la capacidad o disposición que ha desarrollado una persona para afrontar y dar solución a problemas de la vida cotidiana. Y a generar nuevos conocimientos. La competencia se fundamenta en la interacción de tres elementos contribuyentes. ¿Cuáles son los elementos de una competencia? El individuo, el área del conocimiento y el contexto. Por lo que ser competente, más que poseer un conocimiento, es saber utilizarlo de manera adecuada y de manera flexible en nuevas situaciones. Esto es lo que es una competencia. Es la capacidad o disposición que ha desarrollado una persona para afrontar y dar solución a problemas de la vida diaria. Cada día se enfrentan situaciones, cada día tenemos que saber enfrentarlas y sobre todo debemos de saber solucionarlas a través del aprendizaje. Y todo eso nos trae el nuevo currículum nacional. Entonces, la competencia es un conjunto de capacidades ejercidas con el empleo de determinados contenidos sobre una categoría, ¿verdad?, clase o familia de situaciones para resolver los problemas que se nos presentan. De esta manera, pues ya nos quedaría un poco más claro lo que es una competencia que se menciona mucho en esta clase. Y más adelante vamos a aprender a elaborar una competencia, tomando en cuenta todos los componentes que esta debe llevar. Ahora bien, ¿qué son contenidos actitudinales? Entonces, estos contenidos se centran en valores y se centran en actitudes. Se resumen en el saber ser, los valores y las actitudes. Esto es muy importante en el nuevo currículo, porque acá es donde nosotros tenemos que aprender a actuar e interactuar como seres, como personas que son. Entonces, se entienden como tendencias a actuar de acuerdo con una valoración personal que involucra componentes cognitivos, componentes afectivos y componentes de conducta que tienen un carácter dinámico en los procesos de aprendizaje según el contenido de áreas y las relaciones afectivas dentro del grupo. Vamos a continuar. Vamos a ver, Lilibet, ¿ya se conectó Lilibet? ¿Está por ahí?
no está. Bueno, en esta diapositiva tenemos nosotros lo que es un indicador de logro. Un indicador de logro también es un término que se utiliza mucho en lo que es el nuevo CNB. Es una medida que nos permite ir observando el avance en el cumplimiento del desarrollo de capacidades que proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con una intervención o ayudar a evaluar los resultados. Los indicadores son enunciados que describen indicios, pistas, conductas, comportamientos y señales observables y evaluables del desempeño de niñas y niños. El alumno va dando ciertas señales, va dando ciertos indicadores, si va aprendiendo en determinado momento o en determinada fase de nuestros contenidos. Y aquí es donde nosotros debemos de saber si tenemos que detenernos un poco más, si tenemos que ir avanzando, ir retroalimentando para ir consolidando algunos aprendizajes, porque nos va indicando más o menos cómo él va aprendiendo o cómo es que va dejando de aprender. Entonces, miren, acá un indicador es parte también de cómo nosotros vamos evaluando las competencias. Y entonces, ¿cómo se elabora un indicador de logro? Deben tener acción, debe tener contenido y debe tener una condición. ¿Qué hace el niño en la acción? ¿Qué es lo que hace en concreto? ¿Y cómo lo está haciendo? Eso son las tres condiciones que debe llevar, deben ser los tres aspectos que debe llevar un indicador de logro. Aquí está un ejemplo pequeño. Analiza la historia logrando identificar la idea central del tema. Debemos recordar también nosotros que un mismo indicador puede evaluar diferentes contenidos y diferentes áreas de aprendizaje. Entonces, por aquí estaríamos nosotros terminando la presentación que teníamos para el día de hoy. Y finalizamos con un pequeño mensaje de Nelson Mandela, en donde dice que la educación es el arma más poderosa que podemos tener para cambiar el mundo. A través de la educación, como transformamos. La educación es la adquisición de nuevas formas de conducta. La educación es la base fundamental del desarrollo de los pueblos, y la educación es la que nos hace libres, ¿verdad usted? Entonces esta sería la presentación. Ustedes tienen en la plataforma un pequeño foro relacionado a la presentación que se hizo, la importancia que representa la evaluación en el nuevo currículum. Vamos a subir también esta grabación a YouTube para que ustedes la tengan. Vamos a trabajar ahorita en el foro. Nos damos un descanso de una media hora y nos volvemos a conectar para platicar un poco sobre el acuerdo ministerial 1171-2010, que es el reglamento de
de evaluación, porque sobre eso también tenemos una actividad. ¿Vaya? Entonces, tenemos a partir de ahorita media hora para que ustedes puedan iniciar a responder el foro. El foro es pequeño, es pequeñito, es pequeño, de acuerdo a la presentación de estas diapositivas, y nos volvemos a conectar en media hora. ¿Vaya? Así es que buena suerte y se me cuidan mucho. Nos vemos en un momento. Ok, Lick.